Bienvenidas, bienvenidos al curso especializado Minería y Oro Responsable. Yo soy Bárbara Stulz, soy especialista en cadenas de valor de la iniciativa Suiza Oro Responsable y hoy vamos a hablar del concepto de una minería responsable de oro. Es básicamente un concepto que define las buenas prácticas tanto en la producción como en la comercialización del oro. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Muy breve, vamos a entender de dónde viene el concepto de oro responsable, quiénes son los actores importantes. Les voy a presentar un ejemplo muy específico de un estándar de oro responsable y por último hablaremos un poco de los beneficios que tiene la producción de un oro responsable, tanto para los productores mineros como para el Estado. El concepto de oro responsable es un concepto que ha ganado mucha importancia en los últimos años, eso tanto al nivel mundial como también en Bolivia, y es básicamente una consecuencia de exigencias desde el mismo mercado, desde el mismo lado de la demanda, digamos, que son más y más fuertes, que son más y más presentes. Por un lado, ahí tenemos a los consumidores que tienen más y más, yo diría, una conciencia de que los productos que se consumen no tengan impactos adversos, es decir, que no contribuyan a desafíos que enfrentamos hoy al nivel global. Puede ser, por ejemplo, cambio climático, trabajo infantil, lavado de dinero, ¿no? Entre otros. Entonces ahí hay una conciencia creciente que luego hace que los consumidores son más exigentes en las cosas que consumen. También eso aplica para las empresas. Las empresas hoy en día también tienen una conciencia creciente que no quieran contribuir a impactos adversos a lo largo de su cadena, pero también, y ahí entra el siguiente actor, es los gobiernos y también mecanismos regionales como por ejemplo la Unión Europea, que buscan más y más controlar a las mismas empresas bajo su jurisdicción, que controlen más sus cadenas de suministro y que eviten o mitiguen los impactos adversos que se puedan tener. También tenemos a la sociedad civil, las ONGs, la academia, que también contribuyen con sus discursos, con sus mensajes a que se fomenten justamente esa conciencia, esas exigencias por parte del mismo mercado. También, ya lo he mencionado, ¿no? Los gobiernos nacionales, la Unión Europea, por ejemplo, han introducido leyes y regulaciones que justamente buscan aplicar un mayor control a las empresas bajo su jurisdicción en cuanto a sus cadenas de suministro. Otro tema que contribuye al concepto de oro responsable, o digamos que lo ha ido impulsando, es una conciencia creciente sobre el manejo de riesgos dentro de la cadena. Es decir, las mismas empresas aplican prácticas para justamente poder identificar, mitigar, prevenir los riesgos que se pueden tener a lo largo de la cadena. Hay nuevamente, por ejemplo, riesgos relacionados al lavado de dinero, al financiamiento de conflicto armado, trabajo infantil, etc. Y por último tenemos la trazabilidad, que también es parte de esa creciente conciencia que he mencionado al inicio por parte de la demanda, que es decir, que realmente se quiere saber de dónde viene un producto y bajo qué condiciones ha sido producido. Como consecuencia, se ha impulsado este enfoque o el concepto de oro responsable para cadenas de suministro de oro. Es un concepto
que define criterios y principios que proponen buenas prácticas en la producción y comercialización del oro. Es un concepto holístico que cubre áreas tanto ambientales, sociales o de gobernanza, legales. Eso viene del concepto de ESG en inglés, de Environmental, Social and Governance, que es un concepto hoy muy presente cuando hablamos de cadenas de suministros internacionales y digamos justamente los impactos que pueden tener estas cadenas. El concepto de ahorro responsable se basa en un diálogo internacional entre diferentes actores, ya los hemos mencionado en la primera diapositiva. Ahí están las empresas, están gobiernos, está la academia, la sociedad civil, que todos contribuyen a que justamente se definan esas exigencias a cómo debería ser un ahorro responsable o qué realmente contiene, qué implicaciones tiene eso. A eso también está muy ligado hoy en día al concepto de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces el concepto de ahorro responsable está igual alineado a estos objetivos. Los principios, criterios de un ahorro responsable no son estáticos, sino evolucionan con el tiempo, ¿no? En base a ese diálogo internacional que también va evolucionando con las experiencias que se tiene, los avances en la ciencia. Entonces ahí más y más se van generando o definiendo estos criterios. En el marco del diálogo internacional, los principios de ahorro responsable también se basan o están alineados con acuerdos y tratados internacionales. En esta diapositiva les muestro algunos, ¿no? Ahí podemos tener, por ejemplo, convenios de las Naciones Unidas, como los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, los principios voluntarios para seguridad y derechos humanos. También entran declaraciones y acuerdos sobre derechos de pueblos indígenas. De la Organización Internacional del Trabajo tenemos las convenciones sobre trabajo infantil o trabajo forzoso que alimentan, digamos, el concepto de ahorro responsable. Y por último quiero mencionar el convenio de Minamata, ¿no? Que ya seguramente han escuchado mucho, que pues retoma el tema de la eliminación del uso de mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala. ¿Cuáles son, digamos, actores importantes cuando hablamos de ahorro responsable? Bueno, primero es importante entender que no hay un ahorro responsable, sino realmente cada organización define cuál es su enfoque específico de ahorro responsable. Pero bueno, vamos a ver que casi todos estos diferentes enfoques están muy alineados, se basan en las mismas premisas, en las mismas exigencias, el mismo diálogo, ¿no? Y acabamos de mencionar algunos tratados, acuerdos internacionales que ahí influyen. Entonces, pues todos estos enfoques retoman igual las temáticas habladas en estos tratados, acuerdos. Bueno, por un lado tenemos a lo que son los sistemas de certificación o acreditación, a lo que también llamamos estándares. Esos son organizaciones que definen criterios específicos de ahorro responsable que las empresas o digamos los productores mineros que se quieren certificar con estos estándares tienen que cumplir, ¿no? Estos criterios, y también tienen que pasar por auditorías regulares para demostrar este cumplimiento. Ahí tenemos como ejemplo el Consejo Mundial del Oro, que realmente es una organización grande que en los últimos años ha venido a ser una referencia importante en cuanto a una producción de
de oro responsable. También tenemos sistemas de certificación como Fairtrade, Fairmind. La misma iniciativa suiza Oro Responsable es un sistema de acreditación que define justamente un enfoque de oro responsable. También podemos ir más allá de lo que es solamente la producción y podemos hablar de estándares que certifican no solamente la parte de la producción, sino más bien la cadena desde la producción hasta puede ser la refinación o puede ser incluso más allá de las prácticas de un comprador final. Como ejemplo, aquí tenemos a la London Bullion Market Association, la LBMA, que tiene un estándar para refinerías de oro y sus cadenas de valor. En otro espacio vamos a hablar un poco más de este sistema de certificación, pero también es importante mencionarlo aquí porque ellos también aplican criterios de oro responsable que nos pueden decir qué realmente es este oro responsable. Algunos de estos sistemas, como para incentivar a los productores mineros, aplican también un premio, es decir, adicional al precio de la venta internacional de oro, se paga un premio a los productores mineros. Como segundo actor importante tenemos organismos internacionales que han publicado herramientas para apoyar la aplicación de buenas prácticas y justamente el manejo de los riesgos de la cadena de suministro del oro. Estas guías suelen ser voluntarias, pero sí brindan una orientación a empresas mineras o otros actores de la cadena para que puedan aplicar estas buenas prácticas. Un ejemplo aquí es la guía de debida diligencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. También en otro espacio la vamos a ver en más detalle. Aquí la menciono porque sí también tiene importantes insumos a contribuir a la discusión de un oro responsable. En fin, todos estos enfoques de oro responsable tienen el objetivo común de contribuir al desarrollo sostenible tanto de los países o regiones de producción como también en los países donde se consume el producto final. Vamos ahora a ver un ejemplo específico de un estándar de producción de oro responsable. Entonces es un estándar para productores mineros, empresas mineras, otras figuras legales, y son los principios de minería de oro responsable del Consejo Mundial del Oro. Y el Consejo Mundial del Oro dice que estos principios proporcionan una guía para las partes interesadas sobre lo que creemos que son los elementos clave de la minería de oro responsable a lo largo del ciclo de vida de la mina. Estos principios también están alineados con los ODS, están alineados con acuerdos, tratados que hemos mencionado en una anterior diapositiva. Y básicamente el Consejo dice la minería responsable implica la gestión cuidadosa de los riesgos, pero también debe consistir en la realización de oportunidades para aquellos cuyas vidas tocamos, ¿no? Entonces ahí vemos un poco el enfoque de una minería responsable, que realmente se trata de buscar una minería que forma parte de la sociedad y que no sea una minería alejada de la sociedad, una minería que pueda contribuir a generar beneficios en el país donde opera, pero ya también en los productos que se venden después. Los principios del Consejo Mundial del Oro también están divididos o cubren los tres ámbitos que ya mencionamos: ámbito legal, social y ambiental.
Ahora no voy a entrar mucho a detalle a cada uno de estos principios, son realmente varios, pero pues les quiero mostrar un resumen y bueno, resaltar un poco los elementos que me parecen más importantes. En los principios legales tenemos la conducta ética, y ahí básicamente entra todo lo que es el cumplimiento legal en el país, el cumplimiento legal, en el país donde se opera. Para la minería artesanal y de pequeña escala, ahí es importante mencionar la formalidad, ¿no? En realidad, una minería formalizada sería lo que se busca bajo este principio. También entran temas como combate de soborno y corrupción, pago de obligaciones como regalías, impuestos donde aplica, etc. También es importante que las empresas mineras tengan un entendimiento de los impactos que pueda generar su operación minera y tengan un plan de mitigar, prevenir estos riesgos, de involucrar a los grupos de interés para justamente abordar potenciales riesgos y evitar impactos. También entraría aquí lo que son las cadenas de suministro responsables. Eso ya se refiere realmente a los proveedores de la misma operación minera, y que ahí, por ejemplo, las empresas mineras tengan un compromiso de contribuir a fortalecer la economía local a través de la generación de empleos, por ejemplo, lo que venimos llamando contenido local. En los principios sociales tenemos principios como la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Las empresas mineras se comprometen a proporcionar condiciones de trabajo realmente seguros y adecuadas, por ejemplo, equipo de protección personal adecuados a los trabajos de cada uno de los trabajadores, garantizar los derechos humanos tanto de los mismos trabajadores, pero también de las comunidades que se pueden ver afectadas por la operación minera. El compromiso de no contribuir a conflictos armados, eso aplica sobre todo en países donde tenemos conflicto armado, puede ser por ejemplo en Colombia, es decir, que la operación minera no intencionalmente o sin intenciones, sin querer, contribuya justamente a la continuación de estos conflictos. Los derechos o garantizar los derechos laborales de los trabajadores directos, pero también de los contratistas, ¿no? Ahí también entran temas como la igualdad de género, el pago de sueldos adecuados y según lo acordado, el pago de beneficios sociales como son los seguros, las pensiones, etc. Y por último, la relación con la comunidad, ¿no? Ahí ya mencionamos en la anterior diapositiva que una empresa minera debe tener el compromiso de también involucrar a los grupos de interés, donde entrarían justamente las comunidades afectadas en el manejo de la operación. Hay buenas prácticas como por ejemplo el monitoreo ambiental comunitario, donde sí se ve que hay una colaboración cercana entre la empresa minera y la comunidad para justamente prevenir impactos. En principios ambientales es pues el cuidado del medio ambiente, gestionando riesgos ambientales, un buen manejo de relaves y de residuos, también un buen manejo de sustancias tóxicas, como por ejemplo es el cianuro, ¿no? El cianuro es una sustancia altamente tóxica hasta letal, entonces las empresas mineras se tienen que comprometer a tener un buen manejo, un manejo seguro. El no uso de mercurio, protección a la biodiversidad, de la biodiversidad, eso ya ahí son enfoques de restauración de áreas donde
donde se llevaba a cabo actividades mineras, de tener un plan de cierre que busca realmente restaurar después de que se cierra la mina el ecosistema, por lo menos al estado como ha estado antes o incluso mejor, ¿no? como buena práctica. Un manejo y uso responsable del agua, ¿no? un uso eficiente de recursos hídricos, no contaminación, y también un manejo y uso responsable de energía. Ahí eso ya se refiere mucho a la reducción de la huella de carbono de operaciones mineras, a la introducción de energías renovables a la misma operación. Bueno, esos son algunos ejemplos de criterios o principios que pueden regir, digamos, el concepto de ahorro responsable, y es, como les decía, un estándar específico. Es un estándar sobre todo para la gran minería, pero bueno, en realidad hay organizaciones o sistemas de certificación específicamente para la MAPE, y muchos de estos criterios, principios son muy parecidos. Y para ilustrar un poco esto, les menciono muy brevemente el enfoque o los criterios de ahorro responsable de la iniciativa suiza Ahorro Responsable, y aquí en la diapositiva podemos ver que realmente son bastante parecidos a lo que acabamos de ver del Consejo Mundial del Oro, ¿no? Hay criterios como el manejo de relaves, manejo de cianuro, igualdad de género, seguridad laboral, no al soborno y corrupción. Entonces, ahí nuevamente es importante entender que lo que entendemos bajo un ahorro responsable es muy parecido. Y por último, pues quiero mencionar que muchos de esos criterios son criterios para una minería responsable en general, no específicamente para el oro, digamos, seguridad laboral, no al trabajo infantil, son criterios que igual son importantes en otros tipos de minería también. Sin embargo, cuando hablamos del oro necesitamos criterios específicos, ¿no? Por la forma en la que se procesa el oro, sobre todo ahí. El manejo del cianuro es un ejemplo. Bueno, hemos podido ver que el concepto de ahorro responsable es realmente bastante extenso, cubre todos los ámbitos de una operación minera, ¿no? La parte legal, la parte documental, pero ya la parte ambiental, social, de la igual manera. Entonces, es realmente un compromiso por parte del productor minero de decir, yo quiero producir oro responsable. Es importante entender que un oro responsable tiene varios beneficios para el productor minero. Eso un poco como también son beneficios que se deben tomar en cuenta al momento de tomar la decisión de entrar a este compromiso. Aquí menciono solamente algunos. Tenemos el cumplimiento legal. Eso significa obviamente que se cumple con la norma que aplica para el operador minero. Entonces, es no solamente la parte documental, sino también pueden ser normas de seguridad, por ejemplo, normas ambientales que se tienen que cumplir. Y pues el beneficio ahí es realmente poder demostrar a las autoridades que la operación minera tiene este compromiso de ser una operación responsable y comprometida. Otro beneficio importante es, bueno, tener un buen sistema de monitoreo, de registro de los procesos mineros, un poco lo que se pide dentro de los criterios de ahorro responsable. También puede ayudar al operador minero de identificar ineficiencias. Entonces, eso puede luego llevar a que se pueden mejorar estas ineficiencias y podemos mejorar la producción de la operación minera y por ende pues la rentabilidad de la actividad minera. Y por último, tener una licencia
social, es decir, tener el consentimiento por parte de las comunidades aledañas para la operación minera, igual es muy importante porque pues nos podemos ahorrar conflictos y los costos que pueden estar relacionados a estos conflictos. Por ejemplo, si la comunidad entra en un bloqueo y se hace imposible de seguir trabajando, pues eso es un costo para la operación minera que con un buen relacionamiento con la comunidad podemos evitar o por lo menos reducir este riesgo. Entonces hay varias ventajas para los operadores mineros de realmente entrar a este compromiso de producir oro responsable y son pues sobre todo ventajas económicas, ¿no? Entonces eso creo que lo hace interesante. La producción de oro responsable también es un desafío para las autoridades. Las autoridades del sector tienen la responsabilidad de generar un entorno favorable o fomentar un entorno favorable para que la producción de oro responsable sea posible, incentivar a los productores mineros para que justamente quieran asumir este compromiso y hacer cambios también a sus operaciones mineras. Entonces, eso realmente son desafíos grandes para los estados y eso no es solamente el caso en Bolivia, sino es el caso al nivel internacional, ¿no? En muchos países donde hay sobre todo minería artesanal y de pequeña escala, no es tan fácil de justamente generar este entorno. Pero es importante entender que también ahí hay beneficios para el Estado. Por ejemplo, tener un mayor control sobre la cadena y el mineral obtenido, así también podemos garantizar el origen del mineral. Podemos asegurar que el Estado se beneficia de un oro producido dentro de su territorio a través de regalías, impuestos donde apliquen. Entonces, hay también un beneficio económico para el Estado de realmente tener productores que producen oro responsable. Protección del medio ambiente y los derechos humanos, obviamente también un punto importante. Por último, mejorar la credibilidad al nivel internacional, sobre todo ante los compradores del oro. Eso me parece un punto importante para Bolivia en el marco de la ley del oro, ¿no? y de su objetivo de vender el oro de Bolivia a través del Banco Central de las Reservas del país. Muy brevemente, unas recomendaciones justamente para las autoridades del sector de cómo se puede fomentar la producción de un oro responsable. Es muy importante la coordinación entre diferentes actores del sector, la generación de incentivos para que los productores mineros cambien realmente sus prácticas, avanzar la formalización de los mineros, generación de conocimiento sobre oro responsables, que realmente entender que es un concepto holístico, no es solamente no usar mercurio, no, es también tienen que ser operaciones formales, tienen que cumplir con la norma ambiental, etc. Y por último, generación de políticas públicas para temas de alto riesgo, ¿no? Hay también el uso de mercurio, minería en áreas protegidas, lavado de dinero, la minería ilegal. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Solamente un breve resumen. Hemos podido ver que el oro responsable es realmente un concepto holístico que establece buenas prácticas para la producción y comercialización del oro. La definición de este concepto, de los criterios, principios que hacen el oro responsable se basa en un diálogo internacional alineado con acuerdos, tratados internacionales. Hemos visto un ejemplo de un estándar de oro responsable para empresas mineras para la producción de oro responsable y hemos visto que estos criterios son muy similares a otros sistemas que también aplican enfoques de oro responsable, como es por ejemplo la iniciativa suiza Oro Responsable. Y por último hemos visto que el oro responsable no significa solamente
un compromiso, más trabajo, más inversión, sino también hay muchos beneficios, sobre todo económicos, para los operadores mineros, pero también para el Estado. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.